Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Es un gusto nuevamente encontrarnos en este horario en que guardamos un tiempo para compartir la palabra de Dios, compartir la enseñanza del día martes. Y este martes vamos a estar estudiando el tema de la familia, un tema muy complejo de tratar en estos días, como es complejo tratar la fe en estos días, porque en un mundo que está muy distante de Dios, muy distante de todo mandamiento divino, donde no hay lugar para Dios, el mundo, entonces nosotros como creyentes tenemos una lucha muy grande para ir contra la corriente del mundo, pero es aquí donde nosotros debemos afirmarnos en la fe, en la cual Dios nos ha llamado a perseverar y permanecer. Y como se ve contrapuesto, como se ve desafiado eh, el, el decreto divino por la conducta humana, por la sociedad del mundo, el mundo entero, su corriente, su pensamiento, su filosofía, muy distante de Dios. Bueno, el profeta lo dice, Dios lo dice a través del profeta diciendo cuánto están lejos los cielos de la tierra, así de distante están mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos. Porque nuestro caminar y nuestro pensar humanamente son muy distantes de lo que Dios estableció para la humanidad. Y entonces aquí está el desafío. Y está el desafío de vivir bajo la bendición de Dios o bajo la maldición que hay de apartarse de Dios, porque el apartarse de Dios acarrea maldición para la vida del que se aparta, y el que se allega a Dios le trae bendición, vivir al amparo del Altísimo. Bueno, vamos a estar viendo el tema de hoy, trata de la familia, y vamos a tomar algunos puntos que el estudio nos trata. Y nosotros le invito a que nos dispongamos delante del Señor a recibir la enseñanza para provecho de nuestras vidas. Si hay alguien que no participa de la fe y ve este estudio, le va a ser un tanto, inclusive para nosotros va a ser un tanto chocante, porque de acuerdo a la filosofía del tiempo, la escritura no se acomoda, pero la escritura no se acomoda a los tiempos, sino la escritura es: verás siempre, dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, también dice que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Eso nos indica a nosotros claramente que el propósito de Dios, la dirección de Dios para con nosotros, tiene un fin, que es la voluntad divina. Él va a cumplir el propósito. Entonces, llamados a vivir bajo esa visión de fe, podemos perseverar y vivir del bien de Dios, vivir al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Entonces, no tendremos daño ni perjuicio, porque el Señor será nuestra ayuda en el momento de la prueba. Amén. Así que le invito a disponerse a sanar el alma, el pensamiento, el corazón, aún el cuerpo. Si estuviera enfermo puede ser sano en esta hora si nos abrimos a la fe. Dice también el salmista: por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo su palabra. Esto quiere decir que no hay rincón donde no haya palabra de Dios, donde no alcance la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es efectiva, poderosa, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios es efectiva para nuestras vidas, es lo que necesitamos.
La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es libertad, es conocimiento, es crecimiento, es desarrollo, es salir del ahogo a la bendición de Dios. Porque esta es la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, dice el apóstol. Amén. La Escritura nos enseña que esta palabra es la más segura, nos sirve, nos es útil. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es útil y redarguye y instruye, enseña, guía y alumbra. Amén. Así que vamos a tomar entonces el estudio de hoy, se llama familias sanas. Familias sanas. Y el texto está en Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham. En el verso 3 vamos a estar leyendo y dice así: en el nombre de Jesucristo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vamos a orar al Señor para que nos bendiga y nos dé un buen tiempo para sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, para gozo y deleite de nuestro ser. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Tú eres Dios, Padre eterno, poderoso, majestuoso, bendito y glorioso sea su nombre. En esta hora, Señor, oramos delante suyo, Padre, clamando delante de su presencia para pedirle, Señor, en el nombre de Jesucristo, que envíe su bendición en esta hora para nuestras vidas, para nuestro ser. Despierte el hambre, la sed de justicia de nuestra alma, que encuentre, Señor, satisfacción, deleite en su palabra, la cual es el Señor como la miel que destila del panal, Señor, la palabra que es como el colirio que limpia nuestros ojos, es la palabra, Señor, como agua viva que refresca todo nuestro ser, y es como un ungüento que refrigera nuestros huesos y nos sana nuestras dolencias, Señor. Queremos pedirle que su presencia esté entre nosotros, en el hogar, en la familia, en los que oyen. La bendición del Espíritu Santo descienda sobre nosotros ahora, Padre. Oramos y pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabamos su nombre, Señor, en el nombre santo, glorioso, bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, el estudio tiene por título Familias Sanas. Familias Sanas, y habla del llamamiento a Abraham, hablando de la bendición, porque Dios ha venido para bendecirnos. Dios puso al hombre en el jardín del Edén y lo bendijo. Dice la palabra de Dios que en este llamado que hace Abraham, él lo llama a la fe, el padre de la fe. Entonces, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios por fe, para ir y alcanzar las promesas que Dios tiene por medio de la fe, a su palabra, a lo que Él mandó. Entonces, podemos encontrar que dice la palabra del Señor en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis, dice: y los bendijo Dios. En el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el Señor bendijo al hombre, bendijo a la mujer, bendijo la creación que Él hizo, que dispuso para con el hombre y la mujer. Entonces dice en el verso 22 del capítulo 2, dice, y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es lo que Dios creó. Dios los bendijo y les dio dominio sobre todas las aves de los cielos, los peces en el mar, todo animal terrestre. El Señor le dio dominio al hombre en cuanto a ello, para que se enseñorease, para que tuviese administración de todo ello. Le dio autoridad. También la bendición de Dios requiere la protección espiritual del hombre, porque el hombre es carne, polvo de la tierra, es materia, pero también es espíritu. Dios sopló en el hombre, cuando creó al hombre, dice la Escritura, que lo tomó del polvo de la tierra, lo formó, y luego sopló el Señor hálito de vida, y el hombre fue alma viviente. Cuando el Señor sopló, entonces ahí le injertó, le metió la vida por medio de su espíritu, y el hombre fue un alma viviente. Entonces tenemos aquí que el hombre tiene esta tridimensionalidad, carne, porque es carne, y por eso es nuestra lucha con la carne. Nos fatigamos, nos enfermamos, nos cansamos, nos airamos. Hay una mezcla ahí de obra que nos va dañando, que es en el alma. El alma es el ser, lo que pensamos, lo que está dentro de nosotros, y el Espíritu de Dios, que necesita comunión con Dios, que es el que identifica a Dios con claridad, el Espíritu. Nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Y nadie puede tener comunión con Dios si no está el Espíritu Santo en nosotros. Para que tengamos comunión con Dios, para que le creamos a Dios, tiene que estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu nos llevará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos convencerá de juicio, de justicia y de pecado. Entonces el Espíritu Santo es el que hace la obra en el ser. Bueno, el Espíritu Santo, el cual estaba con ellos desde el principio, porque los bendijo Dios. Dios los creó en perfección, y vio Dios que lo que había creado era bueno. Y entonces los bendijo Dios. Los bendijo, y ahí está la bendición de Dios, y instauró el Señor la familia, porque le creó a Adán una ayuda idónea, su mujer Eva. Y entonces ahora los tenemos como familia, estos dos, pero estos dos no son dos, sino uno. Uno, porque por esto dejará entonces el hombre, dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La familia es importante, que es un núcleo muy férreo que trabaja unido en una mancomunión que los lleva en beneficio mutuo. Hay un beneficio para el esposo, un beneficio para la esposa, estar juntos, ellos trabajando unidos en el propósito divino, en el plan divino. Entonces vamos a estar viendo en esa visión la familia. Ahora la familia ha sufrido transformación, ha sufrido cambios, porque los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, no tiene ni variación.
ni va acomodando su palabra a los tiempos, sino su palabra siempre es certera, verdadera, es la luz, es el camino, es la verdad, es la vida. Todo eso lo encontramos en la Escritura y cuando eh, lo hallamos, encontramos en ella la vida y entonces empieza en nosotros a haber un vigor distinto, un sentir distinto, una transformación del ser, porque el hombre fue dañado en el jardín del Edén. Cuando dudó de Dios y obedeció a la serpiente, y entonces cayó de la gracia de Dios, de la perfección de Dios, se deterioró, se corrompió el hombre en su alma, en su pensamiento, en su sentir. Y entonces ahora viene un grande sufrimiento que lo tiene eh, el mundo entero sufriendo un conflicto social muy grande y que ha impactado fuertemente a la familia. La familia de hoy está sufriendo grandemente. Vamos a ver la definición de familia. Dice, la familia es la unidad básica de la sociedad que consiste tradicionalmente en los padres que crían a sus hijos. Una de las diversas unidades sociales que se diferencian pero que a la vez se consideran como equivalentes a la familia tradicional son las familias de padres solteros. Ya hay una diferencia, pero al principio no fue así. Al principio Dios creó hombre y mujer, los unió para que los dos fueran una sola carne, pero ahora ya nosotros tenemos que considerar que no es solo esa la familia, hay otra familia y hay otras más. Y de acuerdo a la sociedad hay muchas más. Está el padre solo con los hijos, es una familia. No podemos discriminarles, son una familia. Está la madre sola con los hijos, también son una familia. Y no podemos discriminarlos, son una familia. Pero no estamos aquí para discriminar. No vamos a hacer discriminación entre unos y otros. Si los de allá o los de acá son mejores, no. Lo que vamos a ver es la voluntad de Dios, en el propósito de Dios y cómo andamos nosotros en esa voluntad y en ese propósito. Dice la Escritura, hermanos, que en verdad nosotros hemos perdido la dirección de Dios y esta dirección de Dios nos tiene sufriendo y es lo que vamos a ver ahora. Y para remediarlo tenemos que encontrar el camino a Jesucristo. Ahí está la bendición. Entonces tenemos la familia que se compone de diferentes formas, ¿verdad? Pero vamos al propósito de Dios. Dios creó al padre, a la madre y a los hijos. Ahí estableció la familia. Esa es la voluntad de Dios, una familia sana. Entonces, ¿cómo hacer para mantener familias saludables, familias sanas, cuando hay abuelos que crían sus nietos como hijos porque no está el padre, no está la madre? Distinto es cuando estos mueren, fallecen por alguna tragedia, alguna situación que les trae el morir. Entonces quedan los hijos huérfanos, entonces los abuelos se hacen cargo, ¿verdad? Pero estamos hablando también de padres que abandonan a sus hijos, madres que abandonan a sus hijos, y entonces los abuelos tienen que criarlos. O porque son también afectados por vicios, por situaciones que no les permiten ser responsables en el cuidado de sus hijos, entonces los abuelos se los quitan para que no sufran esos pequeños y los crían ellos. Bueno, todo esto no es el plan de Dios. Todo esto ha venido a dañar el sueño del matrimonio. Ya nadie, o muy pocos, sueñan con crear un matrimonio con una larga data y poder soñar con un hogar establecido bajo la bendición de Dios, como dijo a Abraham, y
Bendeciré a los que te bendijeren, los bendeciré, y a los que te maldijeren, los maldeciré. Esa es protección de Dios, amparo de Dios. Cuando Adán y Eva los bendice Dios y está con ellos, dice que ellos estaban desnudos en el jardín de Edén y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque Dios era su cubierta espiritual. Dios era su protección espiritual, algo que el hombre necesita, que desconoce que necesita, pero que lo necesita, la protección de Dios. Entonces, como preguntas, dice, vamos a hacer algunas preguntas para ver cómo estamos respecto a la bendición que Dios dio a la familia. ¿En qué aspecto nosotros no hemos logrado esa bendición? Y los que la hemos tenido por gracia de Dios, qué bueno es, ¿verdad? Estamos en Cristo. Cristo está en el hogar. El Señor está bendiciendo a la esposa, está bendiciendo al esposo, está bendiciendo a los hijos, gloria a Dios. Pero aún así necesitamos también el consejo de la palabra para no errar, porque también erramos. Amén. ¿Cuáles son los debates que enfrentamos en la sociedad hoy en día? Precisamente el de la familia, que ya no es necesario casarse, no es necesario que se casen, ya es mejor juntarse nomás, porque así si se aburren, si se acaba el amor, como dicen, cada uno se va por su lado, y ahí quedan niños un tanto en el aire. ¿Quién es el culpable del resultado de este estado de deterioro, este estado corrompido de la sociedad, corrupto del matrimonio o de la familia, corrupto en que se deterioró en su origen? ¿Cuál es el origen? El que Dios lo creó. Entonces, en 2 Timoteo, capítulo 3, y en el verso 2, nos dice que el responsable de esto son los hombres, la sociedad. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Dice verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué pasa con los hombres? Son amadores de sí mismos. Piensan en sí mismos, no en la familia, no en los hijos, no en la esposa. La esposa no está pensando en el esposo, no está pensando en los hijos, está pensando en sí misma, porque es el mal de esta sociedad. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, no buscan a Dios, no tienen a Dios en su corazón. Entonces eso hace que la familia esté sufriendo este impacto, este misil que la destruye, con hijos sin los padres unidos, sin la protección del hogar, una inseguridad en su desarrollo psicológico, social. Un padre, una madre bien en el hogar, cuidando a los hijos, les da seguridad a los hijos en su crecimiento, en su desarrollo. Pero faltando ellos, no sucede esto. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Vuelve a ser el hombre. Deuteronomio, dice la Escritura, en el capítulo 6, dice que el Señor le manda, la Escritura dice en el capítulo 6, verso 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días te sean prolongados. Oye
pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. La promesa de la bendición de Dios siempre, pero al cuidado de la palabra, la obediencia. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, la descendencia de la fe, los padres a los hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, enseñando el dominio de Dios, la majestad de Dios, eh, el control de Dios ante todo. Él es el creador, Él es el que tiene el conocimiento de todas las cosas, Él es la verdad. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, le enseñarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios no la olvidarás, no la descuidarás, sino que harás y cuidarás de ponerla por obra. La palabra, lo que Dios mandó. ¿Qué mandó Dios? En el principio, dice el Señor que mandó que pusieran el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y pondrán cuidado de este matrimonio, de esta familia que Dios instauró y entonces nosotros necesitamos entender el propósito que Dios tiene en esta enseñanza de la palabra, lo que Él establece, lo establecido por Dios. Y creó Dios, dice Génesis 1, 27, 28, lo leímos, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. O sea, la bendición de Dios es maravilloso. La bendición de Dios, el creador de todas las cosas. Esa bendición es maravillosa, tenerla en nuestras vidas, tenerla de nuestro favor. Nada nos dañará, nada nos perjudicará, porque la bendición de Dios estará con nosotros. Por eso ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque tenían la protección de la bendición de Dios, espiritual, material, porque Dios tiene dominio de todo, físico. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread la autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor puso esa bendición sobre los hombres y los hombres no la supimos guardar. Caímos de esa gracia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Génesis 2, 24, 25. Entonces no había vergüenza porque Dios era su protección, su amparo, su refugio, su fortaleza, su seguridad, su paz. 1 Corintios 11:3 dice, mas quiero que sepáis el orden que Dios estableció, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden. Dios, Cristo, el varón, la mujer. Pero eso ahora, ¿cómo lo enseñamos? Hoy en día la mujer está emancipada y está empoderada y tiene guerra contra el varón y tiene esta competencia con el varón para ser igual que el varón o mejor que el varón, que en muchos casos a veces lo son, sí, sí, claramente, ciertamente, pero no se trata de ser mejor o peor. No es que seamos mejores o peores, dijimos al partir, no vamos a juzgar qué familia es mejor o peor, porque recuerde que está establecido que estamos todos bajo pecado, tanto judíos como griegos y gentiles, todos están bajo de pecado, por tanto están todos destituidos de la gloria de Dios, enseña Pablo acerca de eso, por cuanto no hay mejores ni peores, sino que Dios viene a restaurar, vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces aquí la diferencia la hace Cristo y por eso estamos considerando la palabra, lo que Él mandó, la familia que Él mandó, la bendición que Él quiso poner. Entonces, ahora entendemos que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer, pero la mujer no quiere ser dominada, pero el varón no está puesto para dominar,
está puesto para acompañar, para cuidar, para proteger, para amar, cosa que no ha hecho. ¿Y por qué? Porque se apartó, se separó, se distanció de Dios. Y entonces se apartó del plan, del propósito. ¿Cómo se ve la sociedad de hoy? Lo dice, lo estábamos leyendo, 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer hasta el verso 8, no, al verso 7 nomás. Dice, y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores más de los deleites, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, reprobados, porque no tienen fe, se apartaron de Dios, de la verdad, del conocimiento. La bendición está en obedecer al Señor, y esto es lo que le trajo bendición a Abraham. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La bendición del matrimonio, del hogar, de la familia. Y el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es a lo que llama el Señor, a la bendición de nuestras vidas. Y aquí hallamos que los hombres tienen el conflicto entre la competencia hombre-mujer, y Dios no quiso que esto fuera así. Dios nunca ha querido que sea así. No es que el hombre sea mejor que la mujer es mejor que el varón. Está hablando Dios de un orden para la familia, para que haya bendición, haya ayuda mutua, comprensión, que haya una planificación de estar seguro en casa, de que usted llegue a casa y su esposa lo espera y lo anhela su llegada, y usted anhela llegar a casa. No quiere quedarse en el fútbol, no quiere quedarse con los amigos, no quiere pasar al bar a beber, porque ama a su esposa, ama a sus hijos, quiere darle besos a sus hijos, quiere abrazar a sus hijos, quiere estar con la esposa, quiere estar con los nietos, en el caso de los que ya tenemos nietos. Pero ¿cómo podemos tener eso si hay competencia? Si mi esposa me avergüenza, y si yo avergüenzo a mi esposa, y si yo insulto a mi esposa, y si yo maltrato, ¿cómo va a haber esa comunión? No va a existir. Y eso solo sucede en un corazón corrompido, un corazón deteriorado, una mente reprobada en cuanto a la fe. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos dice en el capítulo 3 de Timoteo, allá lo leímos. Vamos a Colosenses. Entonces, los varones están destinados en este tiempo a un corazón que no es, más bien está reprobado ante Dios. Y a la mujer le dice Colosenses 3:18, para el plan que Dios tiene. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Que el hombre y la mujer sean una sola carne. Y dice en Colosenses capítulo 3, verso 18, dice: casadas, estad sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Cómo enseñamos esto hoy, hermanos? Pues quiero decirle,
Así como Abraham, el Señor le invitó a dejar lo que veía para ir tras lo que no se veía y alcanzó bendición, así nos invita el Señor a ir tras la promesa que Él tiene de bendición para nosotros. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, porque hay una bendición en eso. Y entonces ahí empiezan a decir, claro, que cómo enseñan eso, que sometimiento nos está enseñando abuso, maltrato, insulto, agresión, no lo está enseñando. Está enseñando que esté sujeta a su marido, porque su marido es su protector. Este es un hombre creado según la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, es un hombre perfecto en el sentimiento, en la obra. Dice, maridos, verso 19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No enseña a maltratar, porque el hombre de Dios no sabe maltratar, no puede. ¿Cómo hacerlo? Si hay maltrato, ese hombre no ha sido restaurado y necesita ser restaurado, necesita arrepentirse delante de Dios y entregar su alma al Señor, su corazón, su mente, para ser transformado y venga a ser un padre protector, un marido cuidadoso. Como dice, ¿cómo podemos restaurar esto si está este conflicto? Matrimonios destruidos, matrimonios peleados, unos a punto de separarse. Unos se traicionan, ¿por qué? Porque son amadores de sí mismos, ya lo vimos, infatuados, iracundos, faltos de amor natural, impíos, no buscan a Dios. Entonces, al estar lejos de Dios no está este interés de querer cumplir el propósito de Dios para tener una bendición, y es una bendición que nos viene a nosotros mismos, pero no está en el hombre, en su condición natural, de pecado, caído de la gracia de Dios, poder percibir esto. Vamos a ver, ¿cómo se restaura esto? ¿Cómo podemos arreglarlo? Si estamos en esta condición, yo quisiera restaurarlo, quisiera ver que Dios haga algo en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Bueno, la palabra de Dios tiene consejo. La palabra de Dios es la luz. Y nos dice que la forma de poder lograrlo, Mateo capítulo 19, verso 3 en adelante, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El hombre ahí, buscando, bueno, puedo repudiar a mi mujer, ¿no? Quiero estar con Dios y quiero estar también un poquito con el otro lado. Entonces se vinieron a justificar ahí ante el Señor, y el Señor les respondió y dijo: ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿No habéis leído? Les dice a los fariseos, los maestros, que estaban viniendo con porque el hombre es corrupto, se ha caído, no ve la verdad, y quiere andar entre las sombras ocultando su pecado, pero ante el Señor la luz no se puede. Y así le dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí les decreta el Señor, por cuanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No vengan ustedes a separar lo que Dios ha unido. ¿Por qué vienen con esas cosas? Corazones corrompidos. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora le ponen a Moisés, que es un alto grado de líder en Israel. ¿Y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué fue? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué consideramos ahora diferentes familias? Por la dureza de nuestro corazón. Ya están así por el mal, por el pecado que entró en nosotros, nos dañó, y ya están las familias todas como las vimos. Pues ahora todas estas familias están entonces necesitando a Cristo, y Él está dispuesto para todas, sin distinción, sin discriminación, porque recuerde,
Todos estamos bajo pecado, excepto cuando nos hemos arrepentido y hemos lavado nuestras culpas, nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, bautizándonos en su nombre. Dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. Para restaurar hay que volver al principio. Para restaurar cualquier vida, cualquier matrimonio, cualquier hogar, cualquier familia, hay que volver al principio. ¿Y cuál es el principio? Deuteronomio capítulo 5 y verso 16. Nos dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios Jehová te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que nos vaya bien en todo lo que queremos hacer, tenemos que andar honrando a Dios, adorando, reconociendo a Dios y honrando su palabra. Y la palabra del Señor dice que debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Efesios también tiene más mandamientos, Efesios, para los hijos, en la familia, en el seno de la familia. Capítulo 6, Efesios, capítulo 6 y verso 1 en adelante, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, enseñándoles el temor de Dios. ¿Lo hemos hecho? Pues ahora estamos buscando la restauración. Ahora estamos buscando como volviendo al principio, temiendo a Dios, obedeciendo su palabra y siguiendo sus consejos. Aunque todo el mundo va por otro camino, yo quiero restaurar mi familia. Yo quiero sanar mi familia. Yo quiero la bendición de Dios en mi hogar. Primera de Corintios, ya lo leímos, el orden que Dios da: Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. No porque sea menor o inferior, sino porque Dios le da un lugar para que sea bendecida la mujer. Y el hombre, su esfuerzo, su cuidado, tenga retribución, sea apreciado en casa, lo anhelen, deseen que lleguemos, varones, que en casa la esposa, los hijos deseen que estemos. Eso es lo que busca Dios, un hogar unido, bendecido, donde hay amor, hay protección, hay seguridad. Veamos los pasos. Vamos a ver, para ir ya cerrando la lección de hoy, algunas de los pasos para ir aprendiendo la restauración de la familia, la bendición que Dios quiere dar a la familia. Los bendijo Dios, Génesis 1:28. Los bendijo Dios, y los bendijo Dios el Creador. Esa bendición es superior a cualquier cosa. Hay una bendición grande. Y Dios bendijo a Abraham y le dio promesa: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y Dios lo hizo el padre de la fe, porque creyó a Dios. Y al creerle a Dios le fue contado por justicia. Si usted le cree a la palabra, le va a ser contado por justicia. Al varón le mandó: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Por tanto, el matrimonio es indisoluble según el Señor. No se puede disolver. Ya está unido en Cristo, en la bendición. Ahora Dios lo va a hacer fuerte, firme,
de bendición para ambos, para los hijos. Casadas, les dice que estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, porque conviene obedecer al Señor. Y hay bendición, va a ser amada de su esposo, va a ser cuidada de su esposo, porque luego le recomienda, verso 19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos, sed cuidadoso con ellas. Efesios 5:28 le dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque son una sola carne. Cuando usted deshonra a su esposo, se deshonra a sí misma. Cuando usted deshonra a su esposo, a su esposa, se deshonra a sí mismo, porque son los dos una sola carne. Cuando usted honra a su esposa, se honra a sí mismo. Cuando usted honra al esposo, esposa, se honra a sí misma, porque son una sola carne. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Volviendo al principio, que el Señor es nuestra luz, Él es nuestra guía, Él es el camino para nosotros. Queremos salir de este mundo que nos afecta, que nos invade, que nos agobia, que nos atormenta. Hay que invitar a Cristo al hogar. Y por último, primera de Pedro, ya para terminar. Pedro, el apóstol, también tiene recomendaciones para los esposos. Y nos dice en el capítulo 3, de la primera epístola y verso 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. ¿Qué es coheredera? Del mismo nivel. No es que hay uno mayor. Coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Buscando el principio, la palabra de Dios, la bendición de Dios para el hogar, para la familia. Termina diciendo que hay 7 verdades claves para una familia sana y debemos procurar alcanzarlas. Dice: familias sanas comparten principios fundamentales para que todos los miembros las abracen y se sometan a ellos. ¿Cuáles son? La palabra de Dios. El Dios soberano mandó. Todos saben y todos se sujetan y todos reciben de la bendición que Dios ofreció a través de la fe a la palabra. Las familias sanas reconocen que mantener el matrimonio es una prioridad para la salud de la familia. La prioridad para nosotros es mantener nuestra familia bendecida bajo la sujeción de Dios. Las familias sanas saben cómo comunicarse entre sí. Las familias sanas, los padres no tienen miedo a decir: me equivoqué, perdón. Nos cuesta. Pero en la familia sana no hay miedo a decirlo, no hay temor. Las familias sanas optan por resolver el conflicto en lugar de evitar el conflicto, porque hay problemas, se crean conflictos en el matrimonio, en la familia. Hay que resolverlos en bendición, no en ira, en enojo, en contienda y disputas que no traen nada bueno, sino bajo la mano y la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Que Dios bendiga el hogar de cada una de nuestras vidas. Las familias sanas hacen tiempo para estar los unos con los otros y para asistir a eventos de los demás miembros de la familia, participar en las cosas que son importantes de cada uno, porque uno es importante para ellos y ellos son importantes para nosotros. Las familias sanas tienen un sentido corporativo de responsabilidad hacia todos los miembros. Nos queremos, nos amamos, nos protegemos, nos ayudamos, nos colaboramos.
amamos a Dios, honramos a Dios juntos, buscamos a Dios juntos, bendecimos a Dios juntos. Amén. Familias sanas, hay que volver al principio, porque hay cosas que se hacen hoy, por cierto, hay divorcios y separaciones que son inevitables, hermanos, no podemos negarlo, donde hay abuso, maltrato, donde hay cosas que no se pueden reparar, no es bueno seguir en esa condición, pero le hemos dado la oportunidad a Dios que sane todo ello, que cambie el corazón, que cambie la mente, que cambie la actitud. Oremos a Dios por los hogares que están en esa condición y demos gracias a Dios por nuestro hogar, que el Señor ha entrado a nuestra familia y nos ha bendecido. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias. Su palabra, Señor, la luz, la vida. Oh Dios Santo, el Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas a llenar, Señor, todo, a colmarlo todo. Oh Padre Santo, bendiga mi hogar, bendiga el hogar de mis hermanos, en todo lugar donde esté llegando esta enseñanza, Señor, bendiga el hogar, bendiga el corazón, el alma. Si hay alguno, Señor, que ha sido compungido con la palabra, usted en esta hora trate, transforme y cambie. Bendiga, Señor, a los hijos. Bendiga, Señor, a los esposos. Bendiga a las esposas. Bendiga a los matrimonios, la familia, Señor. Aquella familia donde está la madre sola, Señor, luchando por sus hijos, bendígale. Sea usted su esposo, sea usted su compañía, sea usted su bendición, Padre. Donde está el esposo, Señor, solo, luchando por los hijos, bendígale, Señor. Ayúdele, Padre. Oh, Santo, guárdele. Y en todo lugar donde hay una familia que sirve a Dios, que honra a Dios, sea llena de la bendición de su palabra y las promesas que tenemos por la fe de que seremos bendecidos, Señor. Venga a nosotros en esta hora, Padre. Le damos gracias. Pedimos su bendición en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay mucho que aprender del matrimonio, de la familia. No somos los mejores. Necesitamos aprender, necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos volver al principio, la palabra, Dios, el soberano. Él es la cabeza. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del varón y el varón, la cabeza de la mujer. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el próximo martes si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Cristo viene, Maranata. El Señor le bendiga.